Siento completamente privilegiado, bendecido por estar en CAM, nada más ni nada menos que compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Bendecimos también a toda la congregación, también a los pastores que me acompañan de Centro de Reforma y Avivamiento, el pastor Gastón, Erika y Fátima. Le doy gracias al Señor por su vida, porque me acompañan en este ministerio. También saludo al apóstol José Duarte, a la profeta Giselle, mi padre en la fe, que nos dio esa cobertura bendita, la cual nos da ese respaldo que necesitamos los ministros de Dios para operar en autoridad, para operar con la autoridad del cielo, ¿verdad? Bueno, esta tarde yo creo que es una tarde profética. ¿Saben por qué? Recién estábamos adorando, creo que nada es casual. ¿Cuántos creen que nada es casual? Estábamos adorando con la primer adoración con la cual yo adoré por primera vez cuando me convertí a Cristo. Yo vengo al lugar más alto a tener un encuentro con Dios y ese Dios es diferente de todos los demás. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa eso? Que está completamente apartado. Él es inigualable, Él no tiene comparación, es un ser único, irrepetible. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él. Todos los ídolos que el mundo adora en India, en Medio Oriente, en Latinoamérica, ellos tienen que servir una mesa a sus ídolos, a sus estatuas, pero el único Dios que descendió de lo alto y nos puso una mesa para que nosotros comamos se llama Jesucristo de Nazaret. Ellos preparan una mesa a sus ídolos, pero el Señor nos preparó una mesa a nosotros para que comamos de sus manjares, de su palabra, de su espíritu y de su verdad. A ese Dios, gloria, honra y alabanza. Gloria, honra y alabanza. Primero, antes que nada, esta adoración que cantamos tiene que ver con mi inicio. Pero lo otro, estamos en un tiempo, es 31 de enero, ¿verdad? Fin de mes. Termina el primer mes del año. No sé cómo empezaste vos el año. Pero en esta misma época, hace 10 años atrás, en esta misma fecha, yo estaba volviendo de un ayuno de 13 días, sin agua, sin comida, sin nada, de Bariloche. Yo estaba pasando por un momento de crisis total, completamente. Mi familia derrumbada, mi casa derrumbada, mis emociones derrumbadas, mi ministerio derrumbado, y necesitaba urgentemente una palabra de parte de Dios. Justo en esta misma fecha yo estaba volviendo, hace 10 años, 2016, fin de enero del 2016. Pero yo fui por una palabra de Dios para decir, Señor, ¿qué hago con esta situación? Y el Señor no me habló de esa situación. El Señor me habló lo que Él quiso. Porque nosotros vamos con un problema, pero el Señor te muestra sus planes. Así que tenés que estar acostumbrado que si muchas veces vos te acercás con tu problemita a Dios, no significa que a Dios no le interese. Significa que cuando vos te alineás a los planes de Dios son mucho mejores que los tuyos. Porque Él te conoce, Él sabe lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Y hace 10 años comenzó mi llamado profético. Yo no tenía idea. Fue el apóstol José Duarte quien confirmó en el 2022
mi llamado profético. Y a fin del 2022 me levantó como profeta de oficio. Pero fue hace 10 años que yo tuve en ese ayuno de 13 días, yo me fui a Bariloche, al sur de Argentina, un lugar muy lindo, llamado Lago Estefen, donde yo tenía que subir, fui completamente solo. Y me acuerdo que el muchacho que me llevó me dice, era creyente, pero eso creyente medio flojo, ¿no? Y me decía, vamos a pasar por el mercado si compramos. Le digo, no vamos. No, pero vas a estar más de 10 días, ¿y cómo no vas a? Le digo, no, voy a ayunar. No, pero ¿cómo no vas a? No me compres nada. No sé si él nunca le enseñaron que era el ayuno, pero se ve que él no sabía. Y cuando llegamos a ese lugar, antes pasamos por una farmacia y compró algo. Y le digo, ¿qué compraste? ¿Qué es eso? Me dice, porque acá en la costa del lago hay tipo una especie de tábano, una mosca, que si te pica te corta la respiración y te podés morir porque vas a estar solo. Entonces te dejo 2 jeringas, cualquier cosa te la inyectás vos. Yo dije, ¿dónde me estoy metiendo? Bajaba el sol y se escuchaba, ¡au! Yo digo, no me diga que acá hay lobo. Ya soy presa de... Pero recordé ese versículo del ayuno de Jesús que decía que él estaba entre medio de las fieras y no le pasaba nada. Dije, bueno, si estoy acá, la gracia del Señor me sostendrá. Primer día, no sentía nada. Segundo día, no sentía nada. Oraba y la carne me decía, ¿para qué te viniste acá? Dios puede estar con vos en tu pieza, en tu aire acondicionado, en la comodidad. Dios está en todos lados. ¿Ves? Tenía razón tu familia, sos un religioso. No hace falta ir a un monte, a una montaña. Y yo decía, no, estaba luchando. Y yo te quiero decir que cuando vos te metés en intimidad con Dios, en un ayuno, en oración con Dios, lo primero que vas a escuchar no va a ser la voz del Espíritu Santo, va a ser la voz de tu carne acusándote de que lo que estás haciendo no es así. Y vas a tener que vencer esa primer dimensión que es la naturaleza pecaminosa que está dentro tuyo. Y después vinieron las voces de los demonios. Me empezaron a perturbar en la carpa. Después, más o menos como al 5.º día, yo ya estaba liberado de mí mismo. Porque antes de tener un encuentro con Dios tenés que encontrarte con los ruidos de tu corazón, con lo que está gritando tus emociones, con lo que grita tu mente. Mamá, papá, mi marido se fue, mi hijo está en las adicciones. Hasta que esos gritos que están adentro de tu cabeza no sean acallados por la voz del Espíritu Santo, vos no estás habilitado para escuchar el susurro apacible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario el ayuno y la oración para callar los ruidos de tu alma. Y yo estaba en esa lucha interior, batallando por mi propia alma. Más o menos como en el 5.º, no recuerdo muy bien, fue entre el 5.º y el 7.º día. Subo como correspondía cada día, yo tenía 3 tiempos de oración, mañana, mediodía, tarde. Y subo, y es ahí donde yo oro y siento toda la presencia de Dios como una electricidad en todo mi cuerpo. Y pude ver como flashes, pude ver así como una multitud y yo orando y la gente caía. Y yo decía, ¿qué es esto? ¡Wow! Y sentía una energía, como una electricidad en mi cuerpo, así. No sé si alguna vez sintieron una electricidad en las manos, yo sentía en los labios, en mi cara. Y realmente ahí, después de 5 días sin comer, me sentía un poco mareado, débil, y tenía que subir cuesta arriba. ¿Sabes lo que es subir cuesta arriba una montaña para ir a orar sin comer 5 días? 7 días, 10 días. O sea, y así iba. Y cuando estaba ahí con esa electricidad en mi cuerpo, algo me decía, esto es el pan de vida, que el mundo no conoce. Y realmente dije, wow, me siento energizado por la palabra de Dios. Ahora voy a hacer una prueba, voy a bajar corriendo para ver si realmente esta fuerza es real o es simplemente un síntoma de mi cuerpo que siente electricidad. Entonces bajé la montaña corriendo y dije, fue fácil,
porque la montaña está cuesta abajo. Entonces, descender no cuesta, cuesta subir. Entonces dije, voy a hacer una carrera, voy a correr alrededor de todo el lago para ver si me fatigo o me desmayo. Y comencé a correr 1,5 kilómetros, ida y vuelta, y yo sentía que mi cuerpo estaba fortalecido. Y ahí fue donde se me reveló que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, si no hace efecto en el cuerpo, no es verdadera palabra. Gloria a Dios. Y fue allí donde a la noche, ese mismo día a la noche, armo mi carpa, me siento en una reposera de niño y estaba mirando el cielo y de repente yo siento que algo va a pasar. Y efectivamente mi cuerpo quedó tieso, mi mirada en el cielo, y vi que las estrellas, ahí en ese lugar las estrellas se ven acá, comenzaron a titilaban. Y yo no me podía mover y dije, algo de Dios voy a contemplar, porque lo que estoy sintiendo en mi cuerpo y lo que estoy viendo con mis ojos es extraño. Y dije, son ovnis. Después dije, no, serán ángeles. Y después dije, no, son las estrellas que se mueven. Había una confusión. Lo que sí me invadió un terror, como si fuese que la venida de Cristo estaba ahí nomás. Y yo dije, no, todavía no estoy preparado, Señor, me estoy preparando. Y esas estrellas titilando se formaron una palabra y la palabra decía, prepárense. Cuando veo esa palabra me agarró un terror que salté y me metí adentro de la carpa así, en posición fetal, y yo lloraba. Sentía como un bautismo de arrepentimiento. Al otro día me despierto en la misma posición y me doy cuenta, me levanté muy temprano. Y me quedó, prepárense. Y a la noche, esa misma noche, tuve un sueño, que ahora le voy a contar cuál fue el sueño. La palabra decía, prepárense. Busco en mi Biblia la concordancia y me sale la palabra prepárense de Mateo 3:2-3. A ver si tenemos en pantalla ese versículo para que podamos compartir. ¿Tienen ahí? Bueno, les voy a decir. Apareció Juan el Bautista, dice en el libro de Mateo 3, versículo 2 y 3. Dice que aparece Juan el Bautista con un mensaje. Y el mensaje era, prepárense. Dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se está acercando. Dice, y preparen, ahí está la palabra, preparen sendas derechas para el Señor. Preparen un camino para el Señor. ¿Cuántos saben que Juan el Bautista fue el profeta que preparó el camino para la primer venida de Cristo? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos vinieron por primera vez acá hoy? ¿Hay alguien que vino por primera vez? ¿Son todos miembros? ¿Vinieron por primera vez? ¿Conocen a Cristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Los demás son todos miembros, ¿verdad? Para saber qué palabra dar. Ok. Gloria a Dios. Bueno, entonces la Biblia, la concordancia de la Biblia me llevó a la palabra preparen un camino derecho al Señor. Miren, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, versículo 3. Bueno, el versículo 3 dice, preparen el camino del Señor. Y vos sabés que Juan el Bautista lo que está haciendo, está citando a su vez al profeta Isaías, un profeta que cita a otro profeta. Juan el Bautista cita a Isaías y en Isaías 35:8 nos dice qué clase, ¿ves? Dice, Juan el Bautista dice, es aquel quien habló el profeta. ¿Qué profeta? Isaías, cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa fue la palabra que yo vi en el cielo. Prepárense. Pero Juan el Bautista, ¿de dónde se agarra? De otro profeta. ¿Qué profeta? ¿Cuántos están acá? A ver, ¿qué profeta? Isaías. Vamos a ver qué dice Isaías. ¿Qué clase de camino hay que preparar? Porque acá nos dice, preparen el camino. Pero yo le pregunto a usted, señor ministro, señor miembro de la iglesia, ¿qué clase de camino hay que preparar? ¿Qué clase de camino? El camino del Señor. ¿Pero cómo? ¿Y de qué manera? Ese detalle está en Isaías. ¿Cuándo dicen amén? Isaías 35:8. Vamos a ver qué clase de camino es. Mire la pantalla. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado. ¿Cómo será llamado ese camino? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dice, el que anduviere en este camino. ¿Qué camino? De santidad. Por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué significa? No se perderá. Entonces, lo que el Señor me estaba diciendo a mí de manera profética es que de la misma manera que un profeta llamado Juan el Bautista preparó el camino del Señor para la primera venida, ¿cómo la preparó? Con un mensaje de arrepentimiento y santidad. Declare conmigo, se preparó un camino con dos factores, arrepentimiento y santidad. ¿Qué preparaba el camino? Se prepara con arrepentimiento y santidad, ¿para quién? Para la venida del Señor. ¿Están despiertos? Vamos, que el mensaje hoy va a sacudir algunas cosas. Mire que estamos en los últimos tiempos. Dios me viene mostrando cosas de los últimos tiempos que estoy profetizando en Centro de Reforma y Avivamiento en Buenos Aires, Argentina. Puedo ver invasión, puedo ver apariciones, ovnis, puedo ver hambre que se viene y usted tiene que estar preparado. Y si usted no conoce la forma de preparación, usted no va a estar listo para la segunda venida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor? Yo a lo primero no entendía nada, porque el Señor te habla y vos sos el encargado de inquirir, de escudriñar, de averiguar lo que el Señor me quiere decir. ¿Ves? Dice que nosotros tenemos el privilegio de descubrir los tesoros del Señor, los secretos del Señor. Entonces, lo que el Señor me estaba tratando de decir, que de la misma manera que Juan el Bautista preparó la primera venida con arrepentimiento y santidad, el camino del Señor, nosotros, la iglesia ¿cuántos creen que somos la iglesia del fin de los tiempos? Tenemos que preparar el mismo camino con los mismos factores para la segunda venida de Cristo, con arrepentimiento y santidad. Amén. Es decir, que la misma manera en que se preparó la primera venida, arrepentimiento y santidad, es la misma forma que se prepara la segunda venida, arrepentimiento y santidad. Si viene otro predicador a predicarle otra cosa, evangelio de la prosperidad, evangelio light, cualquier cosa de esa, usted no le crea. Porque la Escritura es la máxima autoridad, irrefutable, infalible, inerrable. Amén. Ahora, ¿por qué compartís, profeta, este mensaje viejo de hace 10 años a Cam? Que Cam se caracteriza por predicar una palabra fresca cada domingo de parte del apóstol José Duarte. Gloria a Dios, no estoy compitiendo con el apóstol, ni quiero ni puedo, sino que no es que es un mensaje recalentado, sino que la orden que se me fue dada de lo alto el mensaje no fue prepárate de manera singular, prepárate vos, Darío, sino que fue prepárense. Eso habla de una pluralidad, es decir, que es para el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Entonces, sobre mí, que yo todavía en ese momento
ni sabía que yo era profeta o que tenía un don profético, ya había un indicio en mi vida, un vislumbre, algo que se dejaba ver, que lo profético estaba comenzando a fluir en mi vida. Pero cuando llegó el apóstol José Duarte, él confirmó algo que Dios ya estaba haciendo en mi vida. ¿Se da cuenta? Por eso es necesario un padre en la fe, porque el padre te afirma, te confirma en tu llamado y te envía con autoridad. Entonces, ahora sí quiero desarrollar un poco el sueño que tuve esa misma noche allí en Bariloche, en la montaña. Esa noche cuando me voy a dormir, yo estoy en la esquina de la congregación que yo pertenecía antes. Yo no pertenecía a Centro de Reforma, sino que pertenecía a otra iglesia, juntamente con los pastores. Esa iglesia se desintegró, no permaneció, se vino abajo lamentablemente. Pero yo me encontraba en la esquina de esa iglesia y yo veía que la gente corría desesperada, como si fuese un alboroto, un caos. Y yo no sabía qué sucedía y miraba, escuchaba veía un helicóptero haciendo luces y estaban tratando de ver qué había en el aire. ¿Y saben qué había en el aire? La palabra prepárense. Fueron los helicópteros, la visión que yo tuve a la tarde, lo soñé a la noche. Y dice en el sueño que cuando los pilotos volaban hasta donde estaba esa palabra para ver qué era, no la veían, solamente las veían los que estaban abajo. Era un fenómeno. Entonces me acuerdo que una vecina de la iglesia, del barrio, en el sueño me sacude y me dice: vos sos la iglesia, decime qué es lo que está pasando. Y yo en el sueño no sabía qué decirle, no sabía qué responder. No tenía una palabra, no tenía una voz. Y eso me produjo mucha tristeza, porque como siendo yo iglesia de Jesucristo, no tengo nada para decirle a una persona que me está preguntando qué son estas señales. Y el Señor lo que me estaba mostrando es que la iglesia de los últimos tiempos, si no tiene clara las visiones del tiempo y el tiempo del fin, no se va a preparar. Le va a acontecer lo que no entiende. Por eso es bueno tener entendimiento de los tiempos finales. Entonces, yo recuerdo que la gente venía, y recuerdo que de repente yo presto atención a cada personaje del sueño, y ahí estaban los pastores, no ellos, sino otros, que eran de mi iglesia, los líderes de alabanza, y aún los niños. Había algo particular, había una mancha en su remera, así como algo negro, como si fuese que le explotó toner acá, así, todo negro. Y recuerdo que una de las mujeres de la iglesia, que tenía a sus 2 niños chiquititos, decía: cámbiense, los niños también tenían la mancha. Y decía: cambiemos rápido porque viene el Señor. Y yo decía: no, ya no hay tiempo para vestirse, ya no hay tiempo para cambiar la vestidura, ya no hay tiempo. Lo están haciendo hipócritamente porque simplemente están viendo lo que está pasando afuera. En eso, en mi interior, en el sueño, yo le pregunto a Dios: ¿qué es eso, Señor? Y algo, no fue una voz, fue una impresión del Espíritu. Como a veces yo estoy profetizando y la gente me pregunta: ¿vos escuchás una voz? No, es más bien como si fuese que, ¿viste cuando vos pensás en un nombre? Pensá en tu nombre ahora, acá, como si fuese una voz, pero no lo digas. Así escucho la voz de Dios yo, ¿ves? Como si fuese un pensamiento. Y ese pensamiento fue esa mancha en la ropa de cada pastor, de cada líder de alabanza y aún de los niños, es la inmoralidad sexual. Y yo dije: ¿qué? ¿La inmoralidad? Pero estos son chiquititos. ¿Qué puede haber de inmoralidad sexual? Y además,
los pastores, los líderes de alabanza, ellos son gente de Dios. Pero dije, ¿cómo voy a cuestionar yo algo que Dios sabe y que yo no sé? Entonces me despierto y es ahí donde yo comienzo a escribir. De hecho, desde el 2016 hasta ahora, escribí un libro que se llama La lluvia tardía, que todavía no, el Señor no me permite sacarlo, pero cuando llegue el momento va a ser, yo creo que, una herramienta para el cuerpo de Cristo. Así como los libros del apóstol José Duarte son una bendición que para el equipamiento de la iglesia, de la misma manera esto lo va a hacer, pero en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, todos estaban apurados para limpiarse y cambiarse. Y pensé, ¿qué es eso? Y el Señor me dijo, inmoralidad sexual. Y esto hace sentido con lo que dice el Señor Jesús en la iglesia del fin de los tiempos. ¿Dónde encontramos en la Biblia la iglesia del fin? La iglesia de los últimos tiempos. Declare conmigo, Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, donde tenemos el famoso mensaje a la iglesia. ¿Ustedes sabían que cuántas iglesias son en Apocalipsis? ¿Cuántas? Muy bien. ¿Ustedes sabían que la interpretación de todos los eruditos llegan a la conclusión de que esas 7 iglesias representan a el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de todos los tiempos, desde la época de Cristo, la primera iglesia primitiva, hasta la iglesia del último tiempo? Esas 7 iglesias representan a toda la iglesia en su totalidad. ¿Me están comprendiendo? Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis con respecto, y vamos a ver cómo hace sentido con esta visión que el Señor me dio, que yo no comprendía. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. ¿Cuánto conocen a Jezabel? Y vamos a ver cómo opera ese espíritu en la iglesia del fin de los tiempos. ¿Qué dice ser? ¿Qué? Profetiza, enseña y seduzca, dice, a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas que sacrificadas a los ídolos. Vemos entonces en la iglesia de Apocalipsis, la iglesia del fin de los tiempos, que el Señor le dice, arrepiéntanse de tolerar a Jezabel. ¿Sabe qué significa tolerar? Significa que vos estás aguantando algo que sí conoces. Ser engañado significa que vos no sabés lo que está operando en tu vida. No sabés. El enemigo te está cacheteando, pero vos no te das cuenta. Pero tolerar insinúa que usted conoce la operación demoníaca y usted se está deleitando. Hay un compromiso porque te da un placer y vos le das lugar en la iglesia. Es una transacción. Yo recibo este placer y yo te doy lugar en la congregación. ¿Cuántos se están dando cuenta de lo que estoy hablando? Ahora, dice que están los líderes tolerando, es decir, saben lo que los lleva a fornicar. Y en el versículo 26 del mismo capítulo, mire lo que dice. Dice, y a los que venciere y guardare, dice, no está completo ahí. A ver si lo tengo allá. Al que venciere y guardare, dice, mi obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre al que venciere. Vos fíjate que está en el capítulo 2, seguido del versículo 20. Es decir, que es el mismo mensaje a la misma iglesia del fin de los tiempos. Al que venciere, le daré autoridad sobre ¿qué? Todas las naciones. Preste atención, si usted tiene un llamado apostólico, ¿cuántos creen que ustedes están bajo una cobertura apostólica? Eso significa que usted también está siendo enviado, tal vez no como el apóstol José Duarte directamente a las naciones, pero usted está siendo enviado
como siervo primario a su familia compartir de Jesús, hablarle a su vecino de Jesús. Pero si usted quiere tener autoridad sobre las almas, sobre las naciones, dice que usted primero tiene que vencer a Jezabel. Y el que no vence la fornicación, la inmoralidad sexual, no tiene autoridad sobre las naciones. Es decir, que tú, ¿sabe que yo percibo que si hay alguno de acá, varón, mujer, que percibe que usted tiene lo apostólico? Yo creo que voy a ser apóstol algún día. Yo creo que algún día el Señor me va a enviar. Si vos no venciste la inmoralidad sexual, ni sueñe con ser apóstol. Porque ahí dice que vos tenés que vencer. Ahora vamos a desarrollar un poquito qué es inmoralidad. Ahí dice fornicación. Viene del griego porneia. La palabra porneia es lo que todos conocemos como la palabra porno, ¿verdad? Y porno significa depravado, torcido. Significa inmoral. Pero ¿qué significa? La nueva versión internacional o la Biblia de las Américas o otras traducciones traducen un poco mejor esa palabra a inmoralidad sexual, porque inmoralidad sexual encierra un espectro, un globo enorme de inmoralidades. Fornicación, nosotros los evangélicos entendemos que es tener relaciones sexuales, ¿qué? Antes de casarse, pero no, ahí la palabra fornicación no significa solamente no tener relaciones antes de casarte. Fornicación es inmoralidad sexual, es el espectro que abarca todo tipo de perversión sexual. Podemos decir pornografía, masturbación, incesto, zoofilia, adulterio, fornicación, ¿se da cuenta? Prostitución, lesbianismo, homosexualismo. ¿Cuánto me están comprendiendo? Entonces la persona que no puede vencer esa parte íntima no tiene autoridad sobre las naciones. ¿Saben por qué? Porque la sexualidad destruye tu intimidad. ¿Y sabe qué es? ¿De dónde sale tu poder? De tu intimidad con Dios. ¿Ves? ¿Te das cuenta de la relación que hay? Entonces el que no puede vencer en el secreto, ¿será recompensado en público? Jesús, ¿qué dijo? Que el que vence en el secreto va a vencer en el público. Amén. Recuerde la temática. Estamos hablando de la manera en que la Biblia nos exhorta a prepararnos. ¿Para qué? Oh, tan redormido acá. ¿Qué pasa? Vamos, ¿para qué nos tenemos que preparar? Muy bien, muy bien. Un fuerte aplauso a ustedes mismos. Para todos los que están despiertos, para todos aquellos que atesoran la palabra. Pero no solamente la atesoran, sino que también la ponen en práctica. Gloria a Dios. Entonces, dice el que venciere. Recordemos lo que dijo Jesús. ¿Jesús tiene autoridad sobre todas las naciones, sí o no? Pero recordemos, ¿qué dijo Jesús? Antes de decir, el Señor me envía a las naciones. Si vos lees un versículo antes, dice, y el diablo no tiene ninguna parte en mí. ¿Qué significa que el diablo no tiene ninguna parte en mí? ¿Alguna vez leyó ese versículo? Dice, Satanás no tiene parte en mí. Significa que el Espíritu Santo miraba la mano de Jesús y no había robo en las manos de Jesús. Miraba los pies de Jesús y veía el Espíritu Santo que él no corría a robar. Miraba el corazón de Jesús y no veía rencor por su hermano, ni odio, ni envidia. Miraba la lengua de Jesús y no encontraba murmuración o quejas hacia la iglesia. Miraba aún las partes íntimas de Jesús y no encontraba adulterio, fornicación, inmoralidad sexual. Por eso Jesús dice, el diablo no tiene ninguna parte en mí y por eso yo venzo a las naciones. ¿Cuánto me están comprendiendo? Entonces, cuando usted vence a Jezabel, usted se le otorga algo de parte del cielo que se llama autoridad y poder. Esta palabra es fuerte.
autoridad y poder. Entonces, ¿qué pasa si uno practica estas cosas? No estoy hablando de que cuando uno cae ocasionalmente, no. Dice que el que practica, primera de Juan, el pecado no es hijo de Dios. No el que cae ocasionalmente. El que ve algo y dice, uy, no, no te fuiste al infierno ahí. Como me enseñó un hermano de camp. La primera mirada, está bien, es casual, pero la segunda es intencional. Y de esa vos tenés que guardarte. Seas hombre o seas mujer. Porque la mujer también tiene ojo alegre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Eso es un espíritu de seducción. Es una serpiente que se mueve en la iglesia sigilosa. Y solamente las personas que tienen discernimiento y se están preparando y se están consagrando pueden identificar. Entonces, la persona que practica significa la persona que vive en un hábito, que su estilo de vida es ir haciendo caer a cada hermana de la iglesia, a cada hermano de la iglesia, o a gente del mundo, a gente de su familia, porque ya no le importa nada. Eso es la práctica del pecado. Y eso es lo que es la evidencia que esa persona no es un hijo de Dios. Porque si fuese hijo de Dios, su fruto sería otra cosa. Entonces no le llame hermano al que practica pecado. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa con las personas que comienzan a tener una inclinación hacia estas cosas? Dice la palabra que vos podés perder tu voz profética. Perdés la voz profética. ¿Qué es la voz profética? La voz de autoridad. Para tener autoridad sobre las naciones, sobre las personas, sobre los espíritus y sobre vos mismo y sobre la iglesia. Entonces, vamos a Juan. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Juan 1:23. Evangelio de Juan, ¿qué dijo? Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor, ¿qué dijo? ¿Yo soy una qué? Yo soy una voz, la voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. ¿Ves? Cuando vos vencés a Jezabel, cuando vos vencés la inmoralidad, esta mancha que el Señor me mostraba, que estaba en toda la iglesia, cuando vos vencés, vos recibís una voz de autoridad profética para enderezar el camino a la iglesia para la venida del Señor. Por eso, joven, adulto, niño, cuiden a sus niños las redes sociales. Porque Satanás le está ministrando homosexualidad, él está ministrando perversión a sus criaturas. Las estadísticas de mi época, de los años 90, un adolescente, porque yo fui adolescente en los 90, recién tenía acceso a productos de desnudez o pornográfico, como a los 15 años vos recién podías ver porque no había tecnología. Pero hoy el promedio de que los chicos tienen un encuentro con la sexualidad es a partir de los 6 años, porque los padres ahora le dicen, me están molestando, toma el celular. Y ahí ellos van a TikTok, ellos van a Instagram y comienzan a ver todo tipo de cosas que entran, ellos son niños sensibles, pervierten su mente porque son perversiones y después usted ve que tiene inclinación. Eso es una bandera roja, eso es una bandera roja. Que el Señor te está diciendo, comencé a interceder, porque se está metiendo la serpiente jezabélica en tu casa. Eso tiene que ser cortado en el nombre. Y cuanto más los grandes también deben cuidarse de todas estas cosas. Desde comprar una propaganda, desde un helado, hasta comprar un auto, siempre va a llevar la imagen de una mujer semidesnuda, un hombre semidesnudo. Siempre va a estar mostrando esas cosas. ¿Por qué? Porque el sexo vende. La música, hoy todo reggaetón. ¿El reggaetón qué es? Todo sexualidad. Es pum para acá, pum para allá. Usted ya sabe. Por eso
el Señor nos llama a vivir en arrepentimiento y en santidad. Santidad no es un estado. Declara conmigo, el Señor ya me hizo santo y perfecto. Esa obra la hizo en la cruz. Cuando vos creíste en Jesús, presta atención, esto es muy importante. Cuando vos creíste en Jesús, vos ya sos santo en los lugares celestiales, en el Espíritu, ¿ok? En la obra completa. Pero acá en el cuerpo, en la tierra, vos estás en un proceso de santificación y de limpieza. Es decir, que vos te abastecés de la obra completa de Cristo para practicar cada día la santificación, el lavamiento cada día aquí. ¿Ves? Entonces ya soy santo, pero todavía no. Es algo así. Ya soy santo en las regiones celestiales, pero usted tiene que manifestar por la fe. Tiene que manifestar por la fe. Porque yo creo que soy santo. No fui mal a la cancha. Porque creo que soy santo, ya no fumo más. Porque creo que soy santo, ya no fornico más. Yo no estoy luchando contra la fornicación para vencer. Ya fue vencido. Y porque fue vencido, yo solamente como de lo que ya se me dio. ¿Ves? Esa es su victoria. Bueno. Entonces, cuando usted comienza a tener comunión con Jezabel, usted pierde la voz profética, la voz de autoridad. Guárdense de ese espíritu que es muy fuerte, todos. A veces siempre uno le habla de ese tema al joven. No, los adultos son los primeros que caen en prostitución, en adulterio, contra su mujer, contra su marido. Ellos también necesitan de Dios, los niños también. Me acuerdo que cuando Dios me dio esta palabra, yo vine de ese retiro, de ese ayuno, y automáticamente el pastor había organizado de esa época, hace 10 años, un campamento de jóvenes. Habían 3 o 4 iglesias, los pastores estaban ahí. Y yo compartí este mensaje. Y todos me miraban raro, como diciendo, ¿nos estás diciendo pecadores a todos? ¿Estás diciendo que el pastor está manchado por la inmoralidad? ¿Que los líderes de la alabanza? No, vos estás resarpado, Darío. Vos estás reatrevido. Se lo tomaron mal. Y el pastor me apartó y me dijo, mira, yo te voy a explicar una cosa. El mensaje de arrepentimiento es leche espiritual. ¿Sabes por qué? Me ninguneó. Es leche espiritual porque el arrepentimiento, ¿a quién le predican? A los recién convertidos, arrepiéntanse. Pero nosotros que somos maduros necesitamos alimento sólido. Yo dije, me tiró, yo soy así, nada. Y soy nada. Pero el Señor me mandó a decir eso. Lo vi, lo escuché. ¿Puedo? Y yo le pregunté, o sea que yo tengo que predicar otra cosa que Dios no me mandó. No, Dios me guarde que yo te bloquee lo que el Señor... Y bueno, entonces, ¿se da cuenta cómo los hombres se confunden? Y acá están testigos ellos de que ese mismo día yo dije, todos los que tienen problemas con la inmoralidad sexual, pase adelante. En esa iglesia no se hacía pase adelante como acá. Acá en CAM es común. En otra iglesia no es común. En otra iglesia le dan un mensaje de motivación y lo despide a su casa. Y la gente se va atada y se va endemoniada. Entonces yo llamé y pasaron, los adultos no quisieron pasar, los ministros no quisieron pasar, el de alabanza no quiso pasar, el pastor no quiso. Pasaron todos los jóvenes. Y todos los jóvenes me decían, yo estoy batallando con la fornicación, soy líder de alabanza y me acosté con varias chicas de la iglesia. Otro me decía, yo estoy atado a la pornografía. Y yo decía, wow, se dieron cuenta cómo el mensaje que el Señor me dio estaba ahí. Y las obras estaban ocultas y ellos estaban pidiendo por favor. La gente pide por favor que se le descubra el pecado. No porque el apóstol José Duarte cuando descubre el pecado de alguien, ¿lo hace para avergonzarlo? ¿Lo hace para reducir a la persona?
¿O lo hace para que seas sano y libre? Exactamente, porque cuando vos confesás, ¿qué significa confesar? Significa sacar a la luz. ¿A la luz de quién? ¿De los hombres? No, a la luz del Señor. Decir, Señor, esto es mi debilidad, yo estoy batallando con... No lo puedo vencer, hay demonio en mi vida, libérame. ¿Vos pensás que el Señor te va a decir pecador al infierno? No, el Señor te va a ayudar. Así que si vos en esta tarde vos tenés algún problema de esto, vos venís, pasá la línea de oración. Si tenés que confesar al profeta, a mí o a los pastores, cualquiera, confesalo. No nos vamos a escandalizar. Profeta, ¿te va a escandalizar si alguien te cuenta algo? No te vas a escandalizar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la madurez para poder escuchar estas cosas. Tenemos que tener la madurez para poder escuchar los problemas de la gente, sin condenarlo, sin juzgarlo. Gloria a Dios. Entonces, Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que prepara el camino del Señor. Y así como Juan el Bautista citó al profeta Isaías, hoy yo en CAM uso las palabras de Juan el Bautista y te digo, preparen el camino del Señor porque el Señor viene. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Si es para Él, que sea bien fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, de las 5 iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis, 5, Dios le dice arrepiéntanse. ¿Pensás que el mensaje del fin del tiempo no tiene que ver con arrepentimiento? Cuando en la Biblia, en la iglesia del fin, de 7 a 5 le dice arrepentite. Me parece que tenemos que meditarlo, ¿no? Y no creernos tan perfectos y dejar que el mensaje socave. Preste atención, no es como me dijo este pastor. Yo en ese momento no supe responderle porque no había investigado bien. Pero yo no estoy hablando del arrepentimiento para salvación. No estoy hablando, no hablo del arrepentimiento salvífico. Hablo del arrepentimiento para retener una relación correcta con el Señor. Es un arrepentimiento para conservar esa relación con el Señor. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con la relación que yo tengo con Él. Si yo no me relaciono bien con Él, no hay comunión, hermano. ¿Se da cuenta? Es lo mismo, cuando usted está casado con su esposa, ¿le pide perdón para conocerla o le pide perdón para mantener la relación que ella tiene? ¿Cuántos me están comprendiendo? Bueno, de ese tipo de arrepentimiento estoy hablando, de preservar la relación con el Señor. Gloria a Dios. Ahora, dijimos que así como Juan fue una voz para la primera venida, nosotros como iglesia debemos ser una voz para la segunda venida. Ahora, ¿cuál es el contenido dentro del mensaje? Mateo 25, 6, 7. Mateo 25, 6, 7. Gloria a Dios. Mateo 25, lea su Biblia. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Cuál fue el clamor? Aquí viene el esposo, salí a recibirle. ¿Cuál es la voz profética en este tiempo que está resonando en el aire de parte del Espíritu Santo? Es el esposo viene, prepárense para salir a recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hasta acá comprendimos que existe 2 factores que nos ayudan a preparar el camino. Uno es, ¿cuál es? Arrepentimiento, y el otro, santidad. ¿Quedó claro eso? 2 factores que preparan el camino. ¿Ok? ¿Para la venida de quién? De Cristo. Que eso te quede grabado. Eso es un patrón bíblico. Ahora, pero ¿qué sucede si yo no siento? Porque hay jóvenes que me decían, quiero buscar de Dios. Y yo le digo, vos tenés que encender tu deseo por Dios. Porque me decía, ¿sabes que yo oro
pero me duermo, bostezo así, me distraigo y no deseo. Entonces tu problema no es buscar, tu problema es el desear. Ahora, si se te enciende el deseo, se activa la búsqueda. Porque, decime la verdad, ¿alguien puede buscar aquello que no desea? Todos buscamos las cosas que deseamos. Cuando vos deseas una chica, te enamorás de un chico, de lo que sea, cuando te dice, nos vemos en la plaza, nos vemos en el café a las 3 de la tarde, usted está a las 2 ahí. ¿Por qué? Porque usted desea, y porque desea, usted busca. Declare conmigo, cuando yo desee a Dios, se va a activar mi búsqueda de Dios. Ahora un joven me dijo, está bien, profeta, está bueno esa revelación, pero no lo deseo. Yo deseo el celular, estoy todo el día ahí. Deseo más mirar la tele. No tengo deseo de orar. Y me lo han dicho jóvenes con lágrimas. Es decir, que están sufriendo por no poder buscar al Señor y no poder prepararse en arrepentimiento y santidad. ¿Cuánto me están comprendiendo? Y ahora, profeta, ¿cuál es el problema ahí? Porque dijimos que la búsqueda se enciende por el deseo. Y si no tengo el deseo, ¿qué hacemos? Si no tengo el deseo, ¿qué hacemos? Grandes avivadores del pasado hablaban de un tema muy importante: atesorar a Cristo. Dice que uno que atesora algo, vas detrás de eso. ¿Cuál es el secreto para encender tu deseo por Jesús? Atesorar a Cristo. ¿Sabes qué es lo que significa atesorar a Cristo? Significa, ¿qué es un tesoro? Algo que tiene mucho valor. Y lo que tiene mucho valor, por ejemplo, si yo te digo, ahí adentro hay oro, el deseo por ir a agarrar eso va a ser muy fuerte. ¿Sabes que tu enamorado o tu enamorada está detrás de la puerta? Tu deseo se va a encender. ¿Por qué? Porque le estás marcando algo de alto valor. Entonces, para que tu deseo por Dios se encienda, vos tenés que tener a Jesús como el tesoro de tu corazón. Si vos no atesorás a Cristo, el deseo nunca se va a encender. Y si el deseo nunca se enciende, entonces la activación de la búsqueda en ayuno y en oración nunca va a suceder. Entonces, para que busquemos tenemos que desear, pero para desear tenemos que atesorar a Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Segunda de Timoteo 4:8. Habla, si quieren no lo ponga, dice que nosotros nos preparamos, ¿quiénes? Los que aman su venida. ¿Cuánto aman su venida? ¿Sabes que la palabra aman su venida? Aman significa esto de guardar como un tesoro. Los que esperan como si fuese un tesoro a Jesucristo. Imagínate esto, Cam, imagínate esto. Ese Jesús que nunca viste, pero siempre predicaste de Él, de sus atributos, de su poder, de su evangelio, de su justicia. De repente, un día, esos dos ojitos que tenés en tu cara, un día van a ver aquel que siempre hablaste, pero nunca viste. Se va a abrir los cielos y va a venir a nuestro encuentro. ¡Oh, qué día glorioso! ¡Oh, eso enciende la pasión en mi corazón! ¿Ves? Porque de repente comenzás a decir, Él es un tesoro para mí, Él es todo valioso para mí. Entonces el deseo, el fuego del Espíritu Santo se enciende en tu corazón para ayuno y oración. Esa es la manera correcta, gloria a Dios. Y tenés que recibir su misericordia. ¿Cómo recibimos la misericordia de Dios? Hasta que no sepas, ponete de pie. Hasta que no sepas, presta atención, hasta que vos no sepas cuánto Jesús, cuánto Dios el Padre ama a Jesús, nunca se te va a revelar cuánto
sos amado por Dios. Reitero para que vaya entrando la palabra en la mente. Hasta que no se te revele cuánto el Padre, Jehová, ama a su Hijo Jesús, nunca vas a entender cuánto amor Él tiene por ti. ¿Querés saber cuánto Dios te ama? No te enfoques en vos, vamos a enfocarnos en el amor del Padre. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo muy amado, en el cual yo tengo mi complacencia, significa mi placer, mi deseo. ¿Y qué hizo con ese hijo? Lo despellejó, lo quebrantó, lo destrozó en una cruz. ¿Por amor a quién? El apóstol Pablo dijo, por amor a mí. Ahora te das cuenta cuánto Dios te ama a vos. Te vas a dar cuenta cómo Dios amó al hijo y a su hijo lo hizo bolsa en una cruz. ¿Por quién? Por vos. De esa manera Dios te ama. De esa manera Dios te ama. Y esa es la manera de recibir su misericordia. Levanta tus manos y decirle, Señor, esta tarde comprendí que si no se activa mi deseo, no se activa mi búsqueda. Hermano, esto es solamente una obra que el Espíritu Santo puede hacer. Pero si usted hace algo, comience a atesorar a Cristo como el mejor tesoro que usted tiene. Y usted se va a encontrar con usted mismo preparando el camino del Señor en arrepentimiento y santidad. En arrepentimiento y santidad. Cuando yo estaba atado a las drogas, yo no tuve que luchar contra la cocaína. Yo era drogadicto. Este profeta era un ex drogadicto. Yo era adicto a la fornicación, al robo, era adicto a la cocaína, a la marihuana, al alcohol. ¿Usted piensa que la estrategia de Dios fue que yo luche en oración, batalle, haga guerra espiritual? No. Yo simplemente cuando me encontré con el amor inmerecido de Jesús, el amor hacia mí, ¿sabe qué pasó? La droga se fue sola. Porque cuando usted encuentra un placer superior, que es el amor de Dios, los placeres inferiores del mundo desaparecen. Porque usted está probando una misericordia tan rica, un favor tan inmerecido, un perdón que vos no lo merecés. Yo me fui a la iglesia a fornicar, yo me fui a la iglesia a robar, yo me fui a la iglesia a hacer lo malo. Y en la iglesia tuve un encuentro con Dios. ¿Yo me merecía eso? Yo no estaba ahí por una hora, yo no estaba ahí con arrepentimiento, yo no estaba ahí orando, yo estaba ahí para hacer el mal, hermano. Pero así como el apóstol Pablo, ¿recuerdan el testimonio del apóstol Pablo? Él iba al templo a orar, iba al templo a ayunar, iba al templo a hacer una plegaria, iba a buscar a los cristianos, a niños y mujeres y a matarlos. Pero el Señor se le cruzó en el camino y le dijo, serás mi instrumento útil para mí. ¿Usted no ve que él estaba buscando de Dios? ¿Cómo se llama eso? Se llama favor inmerecido. Y eso a vos te vence. Cuando vos recibís, dice, ¿sabés por qué vos podés amar a Dios? ¿Sabés por qué tenés la capacidad de amar a Dios? Primera de Juan dice, podés amar a Dios porque Él te amó primero. ¿Quién nos amó primero? ¿Ves? Si vos no recibís y no llenás este tanque del amor de Dios, de Él, su amor hacia vos, que no te lo mereces, no vas a poder dar, porque nadie puede dar lo que no recibe. Por eso Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir, porque Él fue el primero que dio. Porque Él te amó primero a vos, por eso vos podés amar a Dios. Este es el fundamento para prepararte en arrepentimiento y santidad. Este es el fundamento. Que actives tu deseo por el amor que estás recibiendo de parte de Dios del cielo a la tierra. Usted sabe que cuando la iglesia adora, cielo y tierra se unen. Cierre sus ojos. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona
apasiona más que tú. ¿Cuántos saben esa adoración? Dirigite al Señor, levanta el volumen de tu alabanza y decirle: eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a aquel que vive? Le invitamos a que puedan pasar todos aquellos que necesitan una administración, que pasen adelante, sea cualquier tipo de atadura, con los pastores, los profetas.